Hoy en día una de las actitudes que más se promueven en la sociedad es aquella de la tolerancia, definida como la actitud del que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Y por supuesto que la tolerancia debe ser un gran valor en nuestra sociedad, imagínate. Sin tolerancia no habría igualdad, no habría respeto por nadie. En las sociedades que no ha habido tolerancia, ha habido racismo, fascismo, violencia. Por eso es importante la tolerancia, pero la tolerancia la encontramos como tal en la lista de virtudes cristianas, entre las obras de misericordia, entre las virtudes cardinales, ¿no? Quizá lo que más se le aproxime sea la paciencia, pero mucho cuidado porque la tolerancia luego se puede confundir con la indiferencia, la cual es todo lo contrario a el amor que Cristo mandó que tuvieran sus discípulos entre ellos. Por eso Jesús, bien consciente de que su iglesia jamás llegaría a ser una sociedad de puros y perfectos, que jamás se equivocaran y se lastimaran entre ellos, lo que les mandó no fue la tolerancia, sino la corrección fraterna, de lo que nos habla el Evangelio en este domingo. A ver, pensemos, ¿la tolerancia de veras es una virtud cristiana? Veámoslo así, en el centro, en un extremo y en otro. Yéndonos a un extremo está el intolerante, la actitud del que todo le molesta, todo le irrita, de todo se queja. Y este intolerante no corrige, solo regaña, solo se desquita con el que se deje. ¿Por qué? Pues porque los demás de veras estén mal. No, porque él es el que está lleno de tanto coraje, de tanto odio, y por eso no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. La situación de pandemia, de confinamiento, el estrés de la vida actual provoca que mucha gente esté así, irritable e intolerante, que cualquier cosa que le toques ya se enfurece y se desquita con quien puede. No debe esperar a que todo mundo cambie para que no le interrumpan su paz. Más bien, él es quien debe dejarse ayudar para sacar ese coraje que trae acumulado. En el centro de la tolerancia, una tolerancia sana en el buen sentido, es aquella de el que escucha antes de juzgar, aquel que sabe respetar las diferencias cuando no se difiere en algo esencial o relevante. Es el que tiene paciencia con los errores ajenos y respeta que cada uno lleva un proceso diferente. Es decir, no puedes exigir que el otro entienda las mismas cosas que tú porque no ha vivido las mismas cosas que tú. Esa es la actitud del que es tolerante en el buen sentido. Pero si nos vamos hasta el otro extremo, decíamos, en ese extremo de la tolerancia está la indiferencia. Está el que, bueno, por mí puedes hacer lo que quieras, que a mí no me importa, a mí me vale, es tu vida, con que tú no me molestes, yo estoy a gusto y yo no te digo nada. ¿Y esa es una actitud cristiana? Es algo que hoy en día encuentra mucho respaldo en los dichos populares, pero no en la palabra de Dios. ¿Como en cuáles dichos? Como aquel que dice, vive y deja vivir. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si diera lo mismo cualquier camino, si cualquier verdad te llevara a donde mismo, entonces tendría caso que Jesús se presentara como ese camino, verdad y vida. Nuestro deber es mostrárselo, aunque tarea de cada uno es aceptarlo. El deber de aquel que ha conocido a Jesús es mostrarle ese camino, no ser indiferentes al camino equivocado que llevan los demás. Otro dicho es el de que cada quien haga de su vida un papalote. Así, pues, ¿qué nos dice la primera lectura de hoy? Si tú no amonestas a tu hermano para que se aparte del mal camino, él morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su vida. Si tú viste que andaba mal, tuviste la ocasión de corregirlo y no lo hiciste, tú también eres responsable ante Dios. Otra frase que citan mucho es, solo Dios me puede juzgar. Claro, pues cuando sabes que estás mal, que te dicen que están mal, pero te sientes perseguido, te sientes juzgado y quieres poner a Dios de tu parte, dices, solo Dios me puede juzgar.
tienes toda la razón. Dios te puede juzgar y lo hará duramente, sobre todo porque no hiciste caso de las amonestaciones que te mandaba a través de aquel que trataba de hacerte entrar en razón, de aquel que trataba de corregirte por tu bien. Que no te metas en mi vida, que si me quieres acéptame como soy. Bueno, es muy comprensible que alguien que creció en un ambiente tóxico, rodeado de gente que no trataba de corregirlo, sino que simplemente lo asfixiaba no dejándolo ser él mismo, que también sucede, pues claro, ahora ya no quiere que nadie le diga nada y ahora quiere emanciparse y que lo dejen hacer lo que le dé su gana. Pero también llega el momento en que te das cuenta que si alguien de verdad te quiere, no puede no corregirte. O sea, no aplica siempre eso de que si me quieres, acéptame como soy. Bueno, claro que sí, en tu personalidad, en tu propia forma de ser, pero ¿cómo voy a poder verte yo en un pecado, en un grave error y no corregirte? El día en que de veras nadie te diga nada, señal de que ese día de veras a nadie le importas. Ese día sabrás que estás solo en la vida. ¿Cuántos quieren usar la tolerancia como un escudo o como un arma para atacar al que los quiere corregir? ¡Hey, intolerante! Si tú me quieres cambiar, el que está mal eres tú. Esto es lo que muchas personas están haciendo hoy en día. Que no tienes derecho a decirme nada, porque eso de estar bien o estar mal es muy relativo. No, perdóname, pero hay cosas que no son relativas. La mentira, la infidelidad, las actitudes destructivas, la hipocresía, la falta de respeto, la deshonestidad, eso no es relativo. Y si no lo decimos, sobre todo en aquellas personas que tenemos la responsabilidad de guiar, de formar en la vida, entonces estaríamos cometiendo un grave pecado de omisión. Si Cristo nos dice que no pasemos de largo ante el hermano hambriento, desnudo, enfermo, ¿aplicará lo mismo para aquel que vemos sumido en el pecado? También tenemos el derecho de no ser, el deber de no ser indiferentes ante el hermano al que podemos rescatar del pecado que primero es destructivo para él y también lo será para los demás. Y además acuérdate que la tolerancia se refiere a las personas, no a los principios. Hay que ser tolerante con las personas porque son humanas, porque están en formación. Pero ser tolerante, manga ancha, flexible con los principios que son divinos, ese es el gran problema de nuestra sociedad. Decir que todo cabe, que sí, que todos tienen razón, nada más respeta que él tiene tanta razón como tú, porque pues, no hay verdades, porque hay solo opiniones. Una sociedad entra en decadencia cuando su valor principal es la tolerancia, sin importar lo que se tolera, sin importar que se tolere la perversión, la depravación, la injusticia, la violencia. Si eso sucede, entonces la tolerancia solamente es la virtud del hombre sin convicciones, el que acepta todo, el que no defiende nada, el que se resigna a dejarse derrotar por el mal en nombre de la tolerancia. Entonces sí que la tolerancia se convierte en un verdadero veneno de la humanidad. La corrección no es un acto de intolerancia, entendamos, es un acto de caridad, que por supuesto también hay que hacerlo con caridad. Si eres de los que corrigen humillando, gritando, sobajando, pues claro que estás ayudando sumamente mal y por eso todos ponen las cruces contra tus correcciones. Jesús nos muestra cómo debemos corregir, solo que nosotros invertimos el proceso. Nosotros primero le decimos a la comunidad, es decir, primero hablamos mal de la persona en cuestión con este y con aquel y con este otro, regándole mala fama, tú respaldándote según eso, desahogándote de lo que el otro hace. Y al último, si acaso, llegarás a decírselo de frente a la persona. No, Jesús nos enseña primero, habla con la persona, a solas. Porque comprobado está que cuando lo hacemos frente a otros, cuando tenemos público, el orgullo se hincha y uno no se deja corregir, uno solo se defiende. Demuestra que corriges no porque la persona te molesta, sino porque la persona te importa. Bueno, si no te hace caso, ok, hazte ayudar de alguien que crees que podría influir en él. Y si ni así, díselo a la comunidad. ¿Pero en qué sentido? Los que lo aman, oren por él, recordando la promesa que también hoy el Señor nos hace.
Si dos o más se reúnen para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Sé tolerante, pero para no ser intransigente, nunca para ser indiferente. Porque si amar es buscar el bien de la otra persona, si tú a la otra persona la ves mal y no la corriges, entonces eso es señal de que no la amas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.